Ariadna y Barbazul es la única ópera compuesta por Paul Tican. Se estrenó en la Ópera Comique de París en 1907, el 10 de mayo, para ser exactos, y la protagonista pues, fue Georgette Leblanc, que era la amante en aquel momento de Maurice Maeterlinck, que es el libretista de la ópera. Que bueno, Georgette Leblanc y Maeterlinck pues, tuvieron un enfrentamiento duro con Debussy porque Maeterlinck esperaba que Pelléas y Mélisande, la otra obra suya que se convirtió en ópera gracias a Debussy, pues la protagonizara Georgette Leblanc, pero Debussy prefirió a Marie Garben. Y entonces eso fue un enfrentamiento bastante duro entre ellos, ¿no? Ella era cantante, actriz y al final de su vida incluso memorialista. Escribió varios libros, algunos de sus memorias, de sus recuerdos que tienen interés. Ella por fin, Georgette Leblanc, al final cantó la ópera de Debussy, pero eso ya fue mucho después, en Boston, en el año 17. En fin, Paul Tican era compositor musical y crítico, un excelente crítico. Sus escritos sobre música tienen mucho interés y son abundantes. Y bueno, murió en 1935, con 70 años, y aprendió piano, pues empezó con los 5 años, que además su madre murió en esa misma época, pero él ya con 14 años empezó a componer piezas y con 16 años pues ya fue al Conservatorio de París. Y entonces allí estudió con Théodore Dubois, estudió contrapunto armonía, y con Ernest Giraud estudió composición. Y luego él mismo sería nombrado, profesor y después catedrático del conservatorio, también primero de orquestación y luego ya de composición pues hasta que se jubiló. Alumnos suyos ilustres, pues nada menos que Olivier Messiaen, que Maurice Duruflé, que Jean Langlois, o por ejemplo Joaquín Nin Culmel, un español que era hijo de Joaquín Nin, compositor también, que además estuvo en las clases de Tican gracias a la influencia o el apoyo de Manuel de Falla, que había sido, en la época, en el tiempo que estuvo en París, se había hecho muy amigo de Paul Tican, que además tuvo una importancia muy grande para ayudarle a reorquestar la ópera suya de La vida breve, ¿no? O sea que hay una relación franco-española pues muy grande en torno a Tican en esta época. Entonces, Tican era muy autoexigente y de hecho destruyó gran parte de su propia obra porque no tenía el nivel que él deseaba, ¿no? Hay, claro, canciones, piezas corales y demás, pero música orquestal así considerable, casi que hay 4 o 5 obras, poco más, ¿no? Está el Aprendiz de Brujo, famosísimo, ¿no? Está hecha sobre la famosa balada de Goethe, que además a su vez, como todo el mundo sabe, pues fue un número muy distinguido y muy gracioso de la fantasía, la película de dibujos de Walt Disney. Bueno, ahí el que hace el personaje del Aprendiz de Brujo es el ratón Mickey, ¿no? Que tiene gracia la película. Pero bueno, se trata, el Aprendiz de Brujo, de un scherzo, pero con temas variados, una pieza orquestal brillantísima. Luego, claro, la Sinfoniando es otra obra estupenda, y la Peri, que es un ballet, pero que se interpreta mucho como pieza de concierto y que es brillantísima también. Y ya, claro, por supuesto, la obra que ahora nos ocupa. Y no ha dejado muchísimas más obras de concierto que estas, algunas más, pero tampoco muchas más, ¿no? En fin, él también además desarrolló una labor importante junto con Camille Saint-Saëns para acabar la Frédégonde, de quien había sido Ernest Giraud, quien había sido su profesor de composición, que había muerto sin acabar esa ópera, ¿no? Entonces, el libretista, como decíamos antes, pues era Maurice Maeterlinck, que Maurice Maeterlinck fue Premio Nobel de Literatura en el año 11, una figura verdaderamente muy prominente y, como se ha dicho, pues quizá la figura la más tardía, pero una de las más importantes de esto que se ha llamado el grupo de los simbolistas franceses, que tampoco está muy claro qué es, porque ellos mismos son varios escritores que no está claro que tengan una rúbrica ni una intención común. Lo único que les unía de verdad pues era el desdén, el rechazo, ¿no?, del naturalismo de Émile Zola,
y de los otros escritores que trabajaban en esa vía, en la del realismo. Podríamos decir, tomando un símbolo poético, ¿verdad?, que, claro, se trataba de aludir en vez de nombrar, por eso son los simbolistas, ¿no? Y que entonces, pues, su trabajo consistía en reivindicar la metáfora frente a la metonimia, vamos a decirlo de este modo. En fin, el caso es que Albert Maria Smith, que ha escrito un pequeño librito precisamente sobre los simbolistas, que está en el Livre de Poche, pero que tiene mucho interés, pues ahí, en el teatro, hablando de Maeterlinck, dice que en el teatro de Maeterlinck, que es altamente estático, señala, lo esencial no es el intento, el esfuerzo del héroe por vencer al destino, sino su esfuerzo, vano por otra parte, para comprender ese mismo destino y la pasividad con que lo acepta. Hay una afirmación de Maeterlinck que es interesante, por estar hecha casi a principios del siglo, ¿no?, diciendo que en la vida no hay actos más reveladores que los actos fallidos. Esto está dicho antes de que la obra de Freud llegara a Francia, porque además Francia, curiosamente, fue uno de los países donde más tardó en traducirse la obra de Sigmund Freud, así como España fue el primer país donde se tradujo todo Freud, pero vamos, pues en Francia tardó mucho. Y que Maeterlinck diga esto en esta época, pues es muy significativo. En fin, Maeterlinck entre 1889 y 1894 publicó 8 obras teatrales, de las que se han hecho 16 óperas. Concretamente, de la última de ellas, que es del año 1902, Sor Beatriz, la hermana Beatriz, se han hecho 7 óperas. De todas maneras, todas esas óperas, las que han sobrevivido, las que están en repertorio, pues son la de Debussy, Pélaz y Mélisande, y la que ahora nos ocupa, que es la de Debussy, pues es de 1902, la obra de teatro es de 10 años anterior, y Ariane Barbeblé, la que ahora nos ocupa, que es de 1902, y que dedica, como hemos dicho, la convirtió en ópera en 1907. Es interesante porque en ambas obras aparece un personaje que se llama Mélisande. En Pélaz y Mélisande, pues es protagonista. En la otra es un personaje secundario y no tiene una participación especial, pero es significativo que en esas dos obras aparezca ese personaje, sobre todo teniendo en cuenta que la que ahora nos ocupa es posterior, me refiero a la obra literaria, es posterior a la que ha dado lugar a la ópera de Debussy. En fin, es interesante considerar que Maeterlinck empezó a escribir este texto pensando ya que iba a ser un libreto de ópera. Es decir, así como Pélaz y Mélisande es una obra de teatro que Debussy, con algunos cortes, muy pocos, convirtió en ópera, pues aquí ya se había pensado, Maeterlinck había pensado ya que este texto iba a ser un libreto de ópera y estaba dedicado a Edvard Grieg, que luego Edvard Grieg al final se descolgó del proyecto y bueno, pues la cosa ha ido por otros derroteros, ¿no? En todo caso, Maeterlinck utiliza, bueno, está escrito podríamos decir, en prosa poética, en verso libre, como se quiera decir, ¿no? Lo mismo que el texto que utilizó Debussy. Y, en fin, en todo caso es interesante que Maeterlinck se basa en el mismo cuento de Perrault que utilizaría luego Béla Balázs para la ópera de Béla Bartók, que se llama también Barba Azul. Y aparece también el personaje de Barba Azul, aunque por supuesto Bartók no tenía conocimiento de la obra de Dukas. En fin, el estreno, ya hemos dicho, se produjo en la Opéra Comique de París el 10 de mayo de 1907. Y enseguida, ese mismo año, se tradujo al alemán, 1907, y en 1908 Alexander von Zemlinsky la dirigió en la Ópera de Viena. En el año 1907 se tradujo al inglés y se hizo en Londres, sino en la otra ópera pequeña en la que se traduce todo al inglés. Y claro, en italiano se hizo en 1911 la traducción, y es interesante porque ese mismo año en el Metropolitan la versión italiana la dirigió Toscanini, y en la Scala
que también esa misma versión italiana la dirigió Tullio Serafin. En fin, la obra se estrenó en España, aquí, en este mismo teatro, en el Teatro Real, el 5 de febrero de 1913, y se le dieron 2 representaciones. José Subirá, que era compositor y que ha escrito una historia del Teatro Real muy documentada, con muchísimas anécdotas, en fin, un texto absolutamente imprescindible, pues lógicamente se hace eco y describe el estreno de Ariana y Barbazul aquí. Y entonces, entre otras cosas, dice que la historia del Teatro Real se publicó en 1947, por cierto. Pues entonces dice Subirá que esta obra es una de las más preclaras producciones líricas francesas. Y continúa diciendo, qué letra y qué música tan inadecuadas para los gustos dominantes del público del Teatro Real. Esto es muy divertido leerlo, y además que en esa época, porque el público lo que quería era pues Donizetti, Bellini, Verdi, esto. Y claro, una obra como esta en francés, pues en fin, estaba bastante fuera de órbita, ¿no? Lo señala Subirá y tiene gracia. Y dice, continúa Subirá, a pesar de ello, la obra se recibió con respeto y se acogió con aplausos. Bueno, luego le daremos la palabra otra vez a Subirá para concluir. En todo caso, Ariane lo estrenó Virginia Guerrini, que era una italiana, que tenía, por cierto, 42 años, era un poquito mayor ya para hacer el personaje de Ariana, pero al parecer, por todas las referencias, estuvo insuperable. Y esta mujer se había presentado en España, en el Teatro del Liceo, 2 años antes, haciendo la Ortrud de Lohengrin. Era una mezzosoprano, era sobre todo una mezzo esencialmente wagneriana, ¿no? Y los decorados eran de Amalio Fernández, que era el decorador de este teatro, de plantilla, podríamos decir, que más fue una figura importantísima. De hecho, murió en Hollywood, ¿no? Pues, estuvo trabajando allí y murió en el año 28 en Hollywood, ¿no? Y fue el decorador de casi todas las obras de Wagner que se hicieron en este teatro en aquella época. Entonces, Ronald Crichton, que es el crítico musical, o ha sido el crítico musical del Financial Times y autor, por cierto, de un librito sobre don Manuel de Falla, dicho sea de paso, pues a propósito de esta obra de Ariane y Barbazul, dice que Ariane y Barbazul es uno de los más significativos ejemplos de la abundante producción post-wagneriana francesa, que pese a su calidad nunca ha gozado de la popularidad que merecía. De hecho, es una obra que tiene una escritura orquestal brillantísima, porque Dukas conocía muy bien la obra de Rimsky-Korsakov y claro, pues utiliza muchísimo los instrumentos de viento con excelente resultado. En fin, a propósito de la recepción que no fue entusiasta de la obra, pues hay una crítica anónima en un periódico que dice que la puesta en escena le pone todo muy bien, la interpretación tal, pero dice que la música es reflexiva y glacial, que es una denominación, pues en fin, por lo menos pues bastante divertida, ¿no? Dukas, en todo caso, ya digo, acabó la ópera en 1906, tras 7 años de trabajo, era un hombre muy meticuloso trabajando, y ya digo, es una obra que tiene una grandísima brillantez orquestal, pero está hecha para una orquesta normal en la época, es decir, maderas a 3, 4 trompas, 3 trombones, la cuerda lo único que muy frecuentemente en divisi, lo cual le da un colorido especial, ¿no? Pero no tiene una orquesta especialmente grande, significativa desde el punto de vista del tamaño, pero está utilizada con una intención, con una belleza, con un efecto verdaderamente admirable, ¿no? Igual que Debussy en Pelléas y Melisande, probablemente haya que ver en esto pues una especie de homenaje que Dukas le hace a Debussy. Los 2 polos armónicos de la obra, que están claros a distancia de tritono, son do y fa sostenido. O sea, exactamente igual que en Pelléas y Melisande. Y exactamente igual que allí, fa sostenido está asociado a la luz y al personaje de Ariane, y do está asociado a la oscuridad y parcialmente, porque interviene muy poco, al personaje de Barbazul. Y entonces, esa oposición fa mayor menor, fa sostenido mayor menor y do, pues es estructural a todo
a todo lo largo de la obra, ¿no? Y hay un uso pues, muy significativo, casi un poco excesivo, de la escala de tonos. Y de hecho el tema cuando el personaje el personaje principal nombra a Melisande, que ya digo que hay un personaje que aquí se llama Melisande, lo hace utilizando exactamente, dice Melisande, utilizando exactamente la misma figura melódica que utilizó Debussy en la presentación del personaje en su ópera, es decir, do, si, re, do, si, perdón, si, si, la, si, do, la, si, re, do, si, todos bemoles. Y, bueno, pues utiliza exactamente esa misma, pero en 2 tonos más arriba, pero usa exactamente esa misma figura para decir Melisande. Entonces, claro, es una referencia o un homenaje a la ópera de Debussy, evidentemente. La obra, ya digo, empieza en fa sostenido y acaba en fa sostenido. El sol bemol, que está sobre todo en el acto segundo, pues tiene, o sea, que es el equivalente en armónico, ¿no? Lo usa sobre todo para referirse a la luz cuando ella abre, Ariadne rompe la vidriera para que entre la luz. Bueno, pues eso está en sol bemol mayor, o sea, como si es el enarmónico de fa sostenido. Y el tercer acto, pues exactamente igual, empieza en fa sostenido y acaba en fa sostenido mayor. Entonces, el primer acto tiene una forma de variaciones y, claro, utiliza sobre todo pues un tema, que es un tema que está asociado a Melisande, que comienza con una segunda mayor y luego con una tercera mayor. Y entonces, esa cabeza del tema se repite, pero son tantas las variaciones de tipo rítmico a los que le somete que es difícil reconocer el tema, pero ese tema está asociado al personaje de Melisande. Y, por supuesto, está basado en la escala de tonos. Entonces, el primer acto, cuando va abriendo las 6 puertas, pues es un sistema de variaciones que está interrumpido por la aparición de una canción popular francesa, de las hijas de Orlemonde, que el texto es de Maeterlinck, pero la música aparece en el movimiento lento de la segunda sinfonía de Vincent d'Indy. Entonces, para concluir, como decíamos antes, le vamos a dar la palabra otra vez a José Subirá, que describe muy bellamente el propósito y la realización desde el punto de vista argumental de la obra. Dice Subirá que Ariadne encarna la piedad liberadora que, auxiliada por la bondad, la verdad y la luz, combate contra las tinieblas, la servidumbre de la ignorancia y de la debilidad, y se esfuerza por llevar hasta una conciencia superior a aquellas almas incapaces de aparecer.